permítame tener contacto con Alejandra Cuyen, analista política. Maestra Cuyen, Alejandra, bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Adelante, Alejandra. Qué gusto saludarte, mi querido Pepe. Y mira, este es un problema de política pública, más allá de, digamos, las buenas disposiciones del presidente. Y la verdad, yo festejo y celebro que el presidente ya traiga en su agenda el brutal desabasto de medicinas que tiene el país y lo que está sufriendo la gente, sobre todo fuera de la Ciudad de México. Me parece fantástico que el presidente ya esté pensando en cómo traer todos los medicamentos del mundo para garantizar que no haya desabasto de medicamentos. El problema, Pepe, acá tiene que ver con la distribución. Y en realidad la distribución es un problema que viene básicamente desde hace por lo menos 5 años que empezó este gobierno, cuando cortó el gobierno federal toda relación con las distribuidoras privadas. Yo entiendo la voluntad de acabar con la corrupción. Lamentablemente, en vez de acabar con la corrupción por la vía legal, simplemente cerraron todos los contratos y lo que hoy sucede es que las medicinas no llegan a los lugares a los que tienen que llegar. Entonces, crear un gran almacén, inmenso almacén en la Ciudad de México, es simplemente un ejercicio de centralización, como lo que vimos a lo largo de muchísimos sexenios, en tiempos de Echeverría, de López Portillo, de Miguel de la Madrid, incluso en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y fue hasta finales de los 90 cuando se empezó a descentralizar el sistema de salud y sobre todo la distribución de medicamentos, Pepe. Entonces, me parece, insisto, fantástico, celebro que el presidente quiera traer todos los medicamentos del mundo. Lo que no me parece una muy buena idea en términos de política pública, y es una cuestión técnica, es tenerlos todos almacenados en Ciudad de México. Claro. Vimos muy claramente cuando el COVID, cuántas vacunas de COVID se echaron a perder en los almacenes de Ciudad de México porque no hubo manera de distribuirlas. Recordemos que hay muchos medicamentos que requieren de refrigeración, que requieren de condiciones especiales para ser distribuidas a todas las localidades del país, muchas de ellas de muy difícil acceso, Claro. unas por orografía, otras por cuestiones de crimen organizado que no te dejan entrar. Y un último punto te Es diría. evidente, te interrumpo, es evidente, Alejandra, que este no es un trabajo de aficionados, que no se requiere mucha experiencia. El hecho de que el gobierno garantice lo necesario para evitar el desabasto es encomiable. Pues sí, pero la otra mitad del problema es cómo se va a distribuir, tú bien lo dices. ¿Por qué un sistema moderno de medicina como el de Dinamarca, perdón que lo refiera, pero está de moda, por qué no se opta por lo mismo? Es decir, ¿por qué si un hospital del gobierno, del sector público de la salud, de pronto requiere medicamentos, por qué no le da una receta al enfermo y lo manda a una farmacia y la farmacia le distribuye el medicamento y se lo cobra al gobierno? ¿No sería más factible? Van a decir, esto es un pensamiento conservador a favor del empresariado, pero es una solución práctica ante un modelo de salud que está demostrando caducidad. A ver, lo que tú refieres, Pepe, este modelo donde te dan una receta y vas a una farmacia y te lo surten, pues es efectivamente un modelo muy eficiente, pero para muchos, sobre todo en la 4T, puede considerarse como un modelo demasiado privatizado. Acá creo que si realmente tuvieran los recursos, y el gobierno la verdad es que no tiene los recursos ni siquiera, y luego no quiere establecer relación con el sector privado, hay mecanismos para llegar a las clínicas. Es decir, el IMSS Bienestar, al que con tanta emoción se refiere el presidente, es un sistema que existe desde tiempos de López Portillo, es lo que llamaban IMSS Coplamar en aquel entonces. Y son todas estas pequeñas clínicas donde a nivel rural tienes a los trabajadores o a los jóvenes estudiantes de medicina que hacen su servicio social o sus residencias en estas pequeñas clínicas. Pero para llegar a estas pequeñas clínicas, para llegar a estos puntos remotos del país,
o incluso para llegar a los hospitales generales de las capitales de los estados o de las grandes ciudades y a los hospitales de segundo nivel que tienen muchas ciudades del país, no es suficiente Sí, pensar en una receta. Necesitas un verdadero mecanismo de distribución, un sistema que es mucho más complejo, que tenga las capacidades técnicas, que sea capaz de refrigerar las medicinas que sean claro, claro. necesarias, por supuesto las vacunas. No es nada más una cuestión de receta y dejarlo todo en manos del sector privado, porque no es suficiente, Pepe. De hecho, el principal consumidor de medicamentos es el Estado, a través del IMSS, por supuesto, del ISSSTE y Sí, de todo lo que se llama sector salud. En el momento en que el gobierno dejó de comprar esas medicinas, muchos laboratorios dejaron de surtir y parte del desabasto tiene que ver con eso. Entonces, es una combinación. Tenemos un tercer factor que no puedo dejar de mencionar en este espacio, Pepe, y tiene que ver con COFEPRIS. Cuando COFEPRIS no tiene ganas de autorizar un medicamento, pongo el ejemplo más sencillo sí. y obvio, que es el Redemsivir, medicamento que se utilizó para el COVID, que simplemente a COFEPRIS no se le daba la gana de autorizar, aunque ya estuviera autorizado en el resto del mundo. Y sucedió durante mucho tiempo en México que mucha Creo, gente se enfermó y no lo querían autorizar en COFEPRIS. Alejandra, Entonces, creo que tú son los temas planteas, relevantes. claro, planteas con toda claridad el contexto general de lo que estamos abordando. Habrá soluciones, habrá que encaminarlas, pero también habrá que analizarlas, porque lo que se procura es la viabilidad de las cosas sin ideologías entrometidas que solamente ayudan a entorpecer los problemas. Te agradezco muchísimo la colaboración de hoy. Así es esto, mi querido Pepe, de la política pública. Tiene cuestiones técnicas, las buenas intenciones lamentablemente no son suficientes, pero insisto, es una gran Sí, noticia que el desabasto de medicinas ya esté en la agenda presidencial, Pepe. gracias, que estés bien, Alejandra, que te vaya muy bien. Buenas noches.